Ahí les compartí el link de YouTube por si alguien lo necesita para algo, o lo quiere compartir. Vamos, estamos grabando ya. Vamos a esperar un minutito más para partir. Esperemos que no sea muy pesada la clase. Es un tema con modalidad donde yo entrego información y ustedes la reciben, y eso generalmente no son las más divertidas. Esperemos hacer un poco más interactivo. Ya para la próxima sesión nos vamos a preparar para una modalidad distinta de mosaico, pero que se parece bastante a lo que hicimos en semiología, solo que ahora vamos a centrarnos en resolver problemas familiares, ¿bien? Así que las indicaciones de los casos van a ser de un problema a resolver, ¿bien? O una tarea en el área de la salud familiar a resolver, ¿bien? Hoy nos toca ver un tema que es clásico en medicina de familia y que tiene que ver con entender el ciclo vital familiar, ¿bien? Y más que nada, eh, entender los conceptos básicos de este ciclo vital familiar, entender por qué es importante conocerlo, qué es lo que ocurre asociado al ciclo vital familiar, sobre todo la presencia de situaciones que se repiten en historias de vida, claramente todas diferentes, pero que en ciertos momentos pueden pasar por problemas parecidos, ¿bien? Y esos problemas parecidos generan cambios en esos grupos familiares, y esos cambios en esos grupos familiares se conocen como crisis. Crisis que si tienen que ver con este historial que es similar en distintos grupos familiares, se denominan como crisis normativas, porque son la norma, por decir así, o porque se espera que ocurran. Y como se espera que ocurran, cuando empiezan a ocurrir ciertos fenómenos en las historias de las familias, uno sabe y puede anticiparse a que ocurran, y desde el punto de vista de quien está bajo, tiene una población bajo cuidado, un grupo familiar bajo cuidado, puede hacer acciones concretas para que este camino, no para evitar la crisis, porque eso no se debe hacer, sino para que entender la crisis y poder, en forma anticipatoria, darle herramientas a las familias, o aportarle, o hacerle encontrar las herramientas que ellos poseen para enfrentar esta crisis de la mejor manera, poder superarla y pasar a la siguiente etapa del ciclo vital familiar, ¿bien? Sin generar daño, ¿bien? Asimismo, entender que en las historias familiares hay momentos no esperados, o sea, que no son comunes a todas las familias, si bien son hechos comunes que le ocurren a algunas familias, ¿bien? Pero más puntuales, y se dan en un momento inesperado o de una manera menos usual, ¿bien? Y por lo tanto, también son cambios que se producen en el grupo familiar, que el grupo familiar tiene que adecuarse, que tiene que volver un nuevo equilibrio y enfrentar esta problemática, y se denomina también crisis. Solo que estas crisis, como no son comunes para todos, no son la norma, se conocen como crisis no normativas, ¿bien? La Identificar estas etapas del ciclo, bien, poder identificar las posibles crisis normativas, anticiparse a ellas, poder trabajar con ellas, y también saber qué se puede hacer o cómo se pueden enfrentar las crisis no normativas, son herramientas muy útiles para un médico, bien, en general, y esenciales para el que se dedica a la medicina familiar. Eh, Esto de la medicina familiar, yo siempre se lo voy a transmitir de la manera que a ustedes les haga sentido, siempre desde la visión de un médico que integra un equipo que trabaja con familias, ¿bien? Por lo tanto, haciéndoles entender o empezando a conversar elementos que son propios de decisiones médicas, ¿bien? Y que pueden aportar a nuestra profesión. Eh, la medicina es una de las ciencias del área de la salud, es la ciencia del área de la salud más humanista de todas, evidentemente. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo de atención es claro, es el ser humano, ¿bien? Y trabajar con seres humanos tiene la característica de entender el comportamiento del ser humano. Habitualmente entender el comportamiento del ser humano exige mucho conocimiento, mucha práctica, mucha formación humanística, ¿bien?
Y claramente, si bien las carreras de medicina tienen un tiempo para estos espacios humanistas, primero que no son tan buscados en principio por los estudiantes, en principio no por todos, sino por alguna mayoría o por algún grupo, que ven más en el área biomédica su motivación y por lo tanto eh, también porque les puede costar más enfrentar las otras áreas, se concentran en desarrollar las habilidades que requieren, por supuesto, como médicos, desarrollar que tienen que ver con los enfoques más biomédicos. ¿Bien? Pero sin duda, nuestro usuario, nuestro punto de encuentro siempre va a ser un ser humano. Y bueno, el ser humano ya lo hablamos, generalmente se reúne en grupos familiares, ¿bien? Con estas definiciones de familia que vimos en la clase anterior y que son bien diversas, y que uno siempre tiene que aplicar la que le haga más sentido para cada momento, además. Y frente a esto, entender una relación humana es esencial, ¿bien? Entender lo que le pasa a los seres humanos, la historia de los seres humanos, qué puntos en común tienen, cómo se desenvuelven en grupos familiares, y cómo han evolucionado esos grupos familiares en el tiempo, y cómo ha evolucionado la disciplina en el tiempo, en el sentido que se va adecuando, va adaptando a las cosas que han sido de siempre, pero que hoy son más aceptadas, ¿bien? Eh, es también tarea de nosotros poder abordarlas. ¿Bien? Por lo tanto, hoy vamos a tener en la primera parte de la clase, bueno, bienvenida Mónica, no le había enviado con mucha anticipación la invitación, recién me recordaba la doctora Arias. Eh, Estamos en la introducción recién, Buenos días a todos. en las pequeñas introducciones. Entonces decíamos que este entender el comportamiento humano es vital para poder desempeñarse como médico, bien, entender lo que ocurre en los grupos de referencia para el ser humano, que son las familias, por supuesto, nos van a poder lograr cambios en el otro. El médico es un hacedor de cambios, ¿bien? Que no puede imponer, que debe, o no sé si debe, pero es parte de la tarea tratar de que se generen, porque para que una condición de salud, ya sea en el momento de salud que estemos abordando, en este continuo de salud-enfermedad, si estamos más en acciones preventivas o terapéuticas o de rehabilitación, siempre requieren del otro el hacer algo distinto, ¿bien? Y el lograr que alguien haga algo distinto no es tan fácil, ¿bien? Por eso es que muchas veces fracasamos, o no es que fracasemos, o no nos va tan bien eh, para manejar ciertos aspectos de algunas enfermedades que se asocian mucho a los hábitos. ¿Bien? Al parecer, no es tan fácil convencer al otro. Y lo peor, o lo mejor, o lo que quieran ver ustedes, es que en esta comunicación, que con el tiempo también se ha dañado un poco entre el médico y el paciente, con respecto a las confianzas, eh, no hay tampoco una transparencia total, por lo tanto uno le puede quedar la sensación de que dio una instrucción, dio la fórmula del éxito en salud, y del otro lado no lo están escuchando. Muchas veces esa comunicación puede estar con interferencia, y esta interferencia puede también deberse, y por eso nos vamos a volver al tema de hoy, a ciertas cosas o condiciones que pueden estar ocurriendo en los grupos de referencia de nuestros pacientes, que son las familias. ¿Sí? Eh, ya en otras ocasiones, conocer las etapas del ciclo vital que está cursando la familia o las crisis vitales que puede estar cursando, puede ser una herramienta para lograr el cambio. ¿Sí? Uno puede entrar mejor a ese grupo familiar conociendo las etapas del ciclo vital. Evidentemente, cuando comenzamos a hablar de de los materiales que vamos a compartir, que tienen que ver con medicina de familia. Hay, hay materiales que son más tradicionales, más clásicos, que siempre pueden hacer ruido, ¿bien? Cuando los mostramos es porque son clásicos, y como les decimos, y le hemos reiterado en otras ocasiones, no significa que estemos de acuerdo en todo lo que dice ahí. También nos vamos a dar cuenta que si bien cuando decimos la definición de los grupos familiares, esta definición nos permitía ser absolutamente inclusivos, porque todos entran en alguna definición de los grupos de familia, o de los tipos de familia. Eh, en algunas de las acciones concretas que vamos a mostrar, o las teorías básicas que vamos a mostrarle, por ejemplo ahora en la etapa de ciclo vital familiar, ustedes pueden percibir que algunos grupos familiares no están representados. También lo conversamos la vez anterior, de que muchas veces los cambios en las sociedades se van expresando mucho antes de que se adapte la
la ciencia. La ciencia suele ir, sobre todo la ciencia humanística, un poco más lenta en escribir los procesos, o se desarrolla en base a líderes que van adaptando la información a lo que ocurre en la comunidad. A propósito de eso, voy a compartir con ustedes, en la segunda parte de la clase, un material que trabajamos con el Internado de Medicina de Familia, que es una tarea que le hicimos hacer a los internos, donde vamos a ver un ciclo vital familiar particular, para que nos sirva como un pre-ejercicio de cómo se puede hacer este mismo ciclo vital, adaptar a un tipo de familia con cierta particularidad, ¿bien? Y demostrarle de esa manera que existen, por supuesto, variaciones y metodologías que nos sacan de lo tradicional y lo clásico. Pero sin ir alargando la introducción, vamos a pasar a la clase, que la clase, mire, la primera clase son 16 diapositivas, así que es bien corta, no es la idea agobiarlos. Yo siempre les digo lo mismo, esto parece un cuento, o sea, el ciclo vital familiar parece el cuento de la historia de un ser humano, o sea, qué es las etapas que pasa este ser humano dentro de este grupo de familia y nos van a hacer comprensible para todos habitualmente. Todos nos vamos a identificar con alguna etapa, vamos a empezar a buscar en qué etapa estamos. Nos pasa el que estamos escuchando la clase, cuando también me tocó ser alumno y escucharla desde el otro lado del mostrador, por decir así, y nos pasa a los que nos toca compartir información con el estudiantado, y nos pasa que, en el caso mío, como hace años que vengo hablando de este tema, a medida que doy clases, cada vez estoy en la etapa más avanzada de este ciclo, voy creciendo en este ciclo, por decir así, evolucionando, y eso es un privilegio, porque poder avanzar en el ciclo significa estar aquí con ustedes. Eh, Voy a compartir la clase. Vamos. Eso es. Bueno, como les decía, el ciclo vital familiar es la historia natural, por decir así, o el proceso que viven las familias, en general, todas de una forma particular, pero que hay secuencias de momentos que son altamente significativos, o por las expectativas, por las tensiones que generan, los cambios que generan en la familia, y que suelen repetirse en grupos familiares diferentes, de tal forma que se plantean como un proceso común, y por lo tanto se puede identificar etapas entre este proceso común con las particularidades propias de cada historia, que, como les decía en la introducción, nos permiten entonces eh, prever estos cambios, prever las crisis que generan y anticiparnos a las mismas para colaborar para que estos cambios se hagan de la forma más saludable posible y permitan a las familias llegar a su nuevo estado de equilibrio con el menor daño, ¿sí? Y ojalá con evolución. No todas las familias viven todas las etapas del ciclo. Algunas pueden vivir varias etapas al mismo tiempo, por los distintos tipos de familia. Imagínense si estamos hablando de una familia reconstituida, por ejemplo, ahí se generan ciertas particularidades. Acuérdense que son familias que se integran por familias que tuvieron alguna disolución previa y que ahora se reencuentran, y que cada uno trae a los hijos que eran parte de su núcleo familiar anterior, y por lo tanto en cada grupo familiar podía haber etapas distintas del ciclo, y ahora no es tan fácil como copiar y pegar, ahí van a pasar cosas que se van a vivir simultáneamente, y ese no es el único ejemplo, ¿bien? Así puede pasar. Y como les decía, también hay situaciones no esperadas, que habíamos, ya les adelanté, nominado como crisis vitales no normativas, ¿bien? Que pueden interrumpir estos ciclos familiares y hacer que algunas de las etapas no se vivan o se puedan saltar en estos grupos familiares. Es nuestro deber evaluar la etapa del ciclo vital familiar que vive la familia objetivo, y también, ojalá, reconocer dentro de esta historia familiar la particularidad de este ciclo vital, porque cuanto más entendamos la globalidad, los procesos, las cosas en común que tienen estas etapas y las crisis que se asocian a las mismas,
más la individualidad del grupo familiar, mejor vamos a poder hacer nuestra acción preventiva y de tratamiento si es necesario en algún caso particular. Siempre en todas las estudios, análisis que se quiera hacer de una familia, se va a estar evaluando la etapa del ciclo vital. ¿Bien? Básicamente, ustedes que van a tener que desarrollar un estudio familiar en su portfolio, evidentemente Yo no te todos. voy a detectar de nuevo. eh, eh, Si tú, si to- tú quieres ser... hay un micrófono abierto por las dudas. Eh, van a tener que definir en todos los casos en la etapa del ciclo vital familiar que se encuentra la familia objetivo. Y como le digo, es una especie de cuento, ¿cierto? De una historia de familia, puede ser como una película, esto es una historia, donde hay dos personas que se conocen, pasan por un noviazgo, después pasan a ser la pareja conviviente, nacimiento del primer hijo, escolaridad del mismo, y después pueden haber más hijos, adolescencia, la ida de los hijos del hogar y la jubilación y vejez. Es como contar etapas clásicas en la historia de una vida, ¿bien? De una familia. Y es circular, porque a medida que se forma pareja, llegan los hijos, da toda la vuelta, la familia anciana, pero después este ciclo familiar se extingue, pero va a partir otro con seguramente los hijos de estas familias, que allí se también van a formar otras parejas, y asimismo se va a repetir en el tiempo. Es una evolución natural y progresiva de cada uno de sus miembros, que además tienen una forma de evolución individual, que es un ciclo vital individual que se une al familiar. O sea, cada persona integrante de este grupo familiar puede estar pasando también en lo individual otro tipo de crisis que van a complejizar el entendimiento, la comprensión de las situaciones que tengamos que evaluar. Pero nosotros ahora nos vamos a centrar en lo familiar, en el proceso familiar. Eh, Todas estas etapas, como todos los cambios, generan cierta tensión en el grupo familiar, son situaciones nuevas que esa familia no está acostumbrada, no ha vivido, por supuesto va a tener influencia de cuando vivió esas etapas desde otro lugar, en las familias de origen, o al ver lo que ocurre en otras familias, pero para ellos es una experiencia nueva, ¿bien? Implica adaptarse a esa nueva experiencia, implica también tomar decisiones, redefinir los acuerdos, las tareas, cómo se estructura la familia, pueden cambiar muchas cosas dentro de la estructura y la dinámica familiar cuando cambiamos o entramos en etapas distintas de este ciclo vital familiar. Insisto que ahora vamos a ver el ciclo vital familiar tradicional, el más clásico, y luego vamos a ver variantes del mismo. En este caso vamos a definir una pareja formada por un hombre y una mujer que a partir de sus respectivas familias de origen se juntan ya soñando en un proyecto familiar en donde se enamoran, tienen una expectativa frente a su compañero para conformar esta relación de pareja. Todavía no viven juntos, están identificándose como pareja, generando este nuevo organismo, por decirlo así, esta nueva unidad que significa la pareja. Pero ahí se van a encontrar valores distintos, historias personales distintas, deseos, costumbres que pueden tener puntos en común, pero pueden tener puntos que diverjan, y van a empezar a tener acuerdos, ¿bien? Como un nuevo organismo, como esta pareja, van a tener que planificar, o van a tener que conversar o analizar expectativas hacia el futuro, y de acuerdo a cómo les vaya, esto puede consolidarse como el embrión de la familia, que luego va a continuarse con la convivencia de esta pareja, ¿bien? Esta pareja conviviente ya no solamente empiezan a, como sea, consolidar esta nueva individualidad que es el tú y el yo, nosotros, ¿bien? Eh, pero ahora lo van a hacer conviviendo, no en momentos de encuentro como la etapa de noviazgo, sino ya compartiendo el mismo techo, compartiendo lo que significa estar en el mismo hogar, las nuevas adaptaciones que tienen que tener para justamente acomodarse a estar en este
hogar en común, cómo se van a repartir estas tareas, cómo voy a adecuar mis hábitos a los hábitos del otro, cómo vamos a negociar esto, y van a aparecer entonces seguramente vinculados a la vida doméstica, a las actividades sociales ya como núcleo familiar, como estos dos individuos que ya tienen su hogar, el manejo de la economía del hogar, cómo se va dando la sexualidad, ya no en momentos de encuentro puntuales, sino ya en una estabilidad de alguien que convive, cosas que van a ir evolucionando favorablemente y otras que pueden generar conflictos, ¿bien? Que después vamos a analizar en cada una de las etapas los conflictos que se pueden ir generando, ¿bien? Es posible que, producto de esta relación, continúe y haya o nazca el primer hijo, ¿bien? Esta etapa parte desde el momento de la concepción, desde el momento que se sabe para la pareja que están esperando un hijo, ¿bien? Y dura hasta el inicio de la etapa preescolar, ¿bien? Nueva experiencia, primera vez que se embarazan, eh, está el parto, el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo del bebé, hasta el comienzo de la escolaridad, son todas experiencias nuevas que generan, por lo tanto, que se involucre en este tú y yo, que eran nosotros, ahora una relación triangular. Hay una nueva individualidad que se integra a este grupo familiar y empieza a aparecer un rol, un subsistema paternal, ¿bien? Que no existía anteriormente porque ellos no eran padres y que debe aprenderse a llevar este rol de parentalidad, ¿no? La estructura claramente, uno se puede imaginar que cambia la dinámica, el funcionamiento de la familia, los múltiples ajustes que se derivan de esta situación, suele generar conflictos, suele generar cambios que pueden ser mejor o peor abordados y por supuesto entonces también son, como toda etapa del ciclo vital familiar, cuando la atravesamos, eh, generadores de posibles crisis vitales normativas, ¿bien? Que después vamos a ver. Este niño dijimos que duraba hasta la etapa preescolar, porque ahí parte la etapa de escolaridad, ¿bien? Aquí ya nosotros, que ahora se transformó en un triángulo, en donde hay otro individuo más que forma este grupo familiar, se manejó en un ambiente cerrado para este niño, ¿bien? En donde compartía, sobre todo con su familia ampliada, recibía visitas de amigos de la familia, pero la socialización no era tan plena como cuando el niño empieza a tener una educación formal, en donde empiezan en forma obligada, no solamente a separarse del núcleo paterno por más espacio de tiempo, sino que a socializar con otras personas, que es mucho más amplio, son todos sus compañeritos, la familia de sus compañeros, sus profesores, que lo que ocurría en la etapa previa. Nuevamente, aquí la familia, nueva familia, en esta etapa se ve no solamente conflictuada por este cambio, de primero de alejarse del hijo, de en cierto momento dejarlo bajo el cuidado de otras personas que no son familia, eh, pero además este niño va a ser evaluado, y no solamente con una evaluación docente, o sea, o formativa, eh, va a ser evaluado también en su proceso de adaptación social, va a ser integrado más o menos por este grupo escolar, por sus compañeros, por sus profesores. La familia muchas veces se ve involucrada por esta evaluación y siente que la evaluación de los niños que van al colegio en cualquiera de estas etapas, formativa, sumativa o de aceptación, adaptación social, es una evaluación de los padres. Y eso también genera otros posibles conflictos. Les invito a ver en cada una de estas etapas de esta historia, de este proceso de familia, los posibles conflictos que se pueden ir generando, porque son estas crisis vitales que luego vamos a tener que analizar, ¿bien? Si todo sigue bien, este niño va a seguir creciendo, va a llegar a los 12 años, y en ese momento se entra la etapa de la adolescencia. Como ven hasta ahora,
todo está marcado, cada etapa del ciclo vital familiar, a partir del nacimiento del primer hijo, las primeras 2 etapas tienen que ver con la historia de la pareja. Primero se conoce, después convive. Esos son los que marcan los hitos de la etapa. El reconocerse como pareja que sueña en un proyecto en común, en la primera etapa, y convivir en la segunda etapa. Después, a partir de esa etapa en adelante, las etapas se marcan por el nacimiento, por lo que le ocurre al primer hijo. ¿Bien? Nace primero, luego comienza la educación formal, la etapa preescolar, la escolaridad, y luego crece este primer hijo hasta tener 12 años y entra en la adolescencia. Les cuento esto porque ya vamos a ver más adelante que en las etapas siguientes no necesariamente van a estar guiadas por lo que le ocurre al primer hijo, ¿bien? Al primer hijo que nace, ¿bien? Porque en estas etapas yo puedo tener un hijo de 12 años o 13 años y el ciclo vital familiar, si mi primer hijo tiene 13 años, va a estar en la adolescencia, ¿bien? Pero puedo tener a su vez 2 hijos más, unos de 8 y otro de 4. Pero si el primero está de 13, como hasta el momento, y después de que nace el primer hijo, está marcado por la condición del primer hijo, es lo que va marcando la etapa del ciclo vital de ese grupo familiar. ¿Bien? Bueno, la adolescencia es una etapa en donde claramente este primer hijo va tomando decisiones, cerrando su personalidad, formándose para ser un individuo independiente, todavía no lo es, pero se prepara para eso, y eso le genera, cuando construye su identidad, con su autoconocimiento, donde define su opción profesional, su definición de género sexual, su interacción con los pares, amigos de la misma edad, y claramente en esta etapa ocurre un cuestionamiento casi inevitable sobre la visión que pueda tener su grupo de familia de origen. O sea, empiezan a tener todas las opciones, empiezan a barajar todas esas opciones, a elegir la que le parece más conveniente, y muchas veces estas no son las que el grupo familiar de origen cree que son las más convenientes, en algunas de las etapas de la elección, en todas, la manera de cómo se ha dado la comunicación, los grupos de referencia de este adolescente van generando más o menos conflicto en en esta familia, ¿bien? Que además, como les decía, puede estar con otros hijos que estén por otros momentos de la vida, o sea, hijos menores, porque estamos hablando siempre del hijo mayor hasta el momento, y por lo tanto, si bien la etapa del ciclo vital familiar se define por el hijo mayor, los roles se van a ir cumpliendo para cada una de los hijos que estén en el grupo familiar. ¿Sí? Entonces, si esta familia tiene más de un hijo, generalmente puede ser más complejo el tema, porque también el hijo adolescente empieza a tener este tipo de cuestionamiento y cambio de vínculo, no solamente con su sistema paternal, sino también con el fraternal. Empieza a haber crisis con sus hermanos. ¿Bien? Quiere más independencia, quiere tener, ojalá, un cuarto propio, ojalá ya no compartir los juegos que antes compartían. Esto va generando también en el resto de los integrantes de la familia ciertas condiciones que son particulares, como hablamos desde un principio, para cada familia, pero que pueden generar crisis vitales normativas en cada una de estas etapas. Luego, bueno, ya dijimos, puede haber uno o más hijos, y aquí ya cambia, porque empieza la etapa de salida de los hijos. Y aquí no necesariamente es cuando sale el hijo mayor, porque el hijo mayor puede ser el último en salir, aunque no salga nunca de la casa, que toda la vida viviendo con los papás. Se inicia cuando el primero de los hijos, cualquier edad tenga, sea el mayor, el del medio, el menor, o el que quiera, de esa proporción, se va del hogar. Cuando el primer hijo se va del hogar, no el hijo mayor, que puede coincidir, puede que el hijo mayor sea el primero en irse, pero no necesariamente. Cuando el primer hijo de ese hogar se va del hogar, se inicia la etapa de salida de los hijos. ¿Bien? Eso es diferente que las etapas anteriores, que estaban todas marcadas desde el nacimiento del hijo por lo que ocurría con el hijo mayor. ¿Bien? Aquí puede coincidir, puede ser el hijo mayor el primero en irse, entonces seguimos la tendencia, o puede ser diferente, puede ser otro de los hijos el que se va del hogar. Y finaliza cuando todos se van, ¿bien? Cuando el último de ellos se va. Ya los hijos son jóvenes adultos, están dispuestos a independizarse de la familia como parte de un proceso natural, del que se pueden derivar o no, conformar nuevas familias, con todas las implicaciones que hemos hablado hasta el momento, y las etapas del ciclo que van a pasar a vivir si generan nuevas familias en esas nuevas familias. ¿Bien? O no, ¿bien? Esta etapa también se conoce como el destete, ¿bien? Porque
o cuando se rompe el cordón definitivamente, hay varias maneras de conocerla, es este despegue de las familias o familias nucleares, ¿bien? Donde la familia nuclear, cuando ya ellos salen de ahí, va a quedar como una familia de referencia, pero no es su familia definitiva. Hay etapas, como la hablamos cuando definíamos la familia, que muchos de ustedes tal vez estén pasando por esa etapa, en donde uno se va, pero no se va. En esta etapa de la pandemia es muy común eso. Muchos han tenido que volver, tenían un proyecto ya de ir sin volver, porque iban a vivir con los compañeros y después supuestamente iban a o formar una pareja, o se iban a recibir, y después iban a vivir solos, o con pareja, o con una familia nueva, todo lo que ustedes, todas las opciones que ustedes quieran, pero no estaba en sus planes volver a la casa de sus padres. Y muchos de ustedes, o sea, volvía a visitarlos, volvían los fines de semana, las vacaciones, pero la mayor parte del tiempo era fuera de ese hogar. Aún así, cuando queríamos identificar cuál era su familia, de acuerdo a la pregunta que les enseñamos la otra vez, o que les comentamos, más que enseñamos, de que se podía hacer para conocer cuál era la familia de nuestro paciente objetivo, que era cuál es su familia. Seguramente ustedes iban a responder la familia de origen aún, aunque estén viviendo, porque no se identifican como familia, por ejemplo, con los compañeros que viven compartiendo una casa, por motivo de que es una residencia para después ir a estudiar. Son sus amigos, algunos, otros no, otros son compañeros de vivienda, pero no se identifican como familia. Algunos pueden identificarse como familia con ese grupo. Suele ser la minoría. La mayoría sí suele seguir identificándose como familia con su familia de origen. Pero hay un momento que puede ser inmediato, y es una de las causas de la crisis normativa, por ejemplo, en la etapa de la convivencia, y ni que hablar del noviazgo. En la etapa de la convivencia, una de las etapas de dificultad mayor es cuando uno empieza a definirse como familia, a la familia que está eligiendo, o sea, a la nueva relación. Es muy común en esa etapa de convivencia que las personas que integran ese grupo de familia digan mi familia y se refieren a la familia de origen. ¿Bien? Entonces, no es tan simple como decir me voy de mi casa, ya salí, se da todo tan natural, no. Es, como decía, un proceso que tiene vaivenes y que evoluciona naturalmente, y por eso en esta evolución, en estos vaivenes, se van generando conflictos o crisis que nosotros tenemos que ir manejando. ¿Bien? Ya la pareja, que estuvo mucho tiempo tal vez centrada o como uno de los aspectos principales de su vínculo en la crianza de los hijos, se empieza a dar cuenta de que, bueno, ya se fue el primero, se va el segundo, se va el tercero, no sé cuántos hijos va a tener, el primero puede ser el único, y ya pasamos de un ciclo, de una etapa del ciclo al otro inmediatamente, más bruscamente, cuando son más integrantes, cuando son más hijos, esto es más paulatino, y uno va preparándose mejor, como todo, cuando hay tiempo para prepararse, si uno lo utiliza mejor el tiempo, suele ser más fácil los procesos, cuando son bruscos suele ser a veces más difícil. Y uno ya va viendo de que, bueno, en corto tiempo, mediano, largo plazo, se va a quedar, si todo está bien, y evoluciona favorablemente, solo con su pareja. ¿Bien? Ya no van a estar los hijos. Y esa es la etapa que comienza luego, ¿bien? Que se conoce como jubilación y vejez, ¿bien? Que comienza cuando el primero de la pareja deja de trabajar, ¿bien? La familia se reduce generalmente a la pareja, que ya está en pleno retiro laboral, una pareja que ya está envejecida, con hijos que son independientes, que se fueron del hogar. El nido va a estar vacío en esta etapa, ¿bien? Porque no va a haber niños en el hogar. La tensión generalmente se relaciona, o una de las tensiones que se puede producir en esta etapa, es el cambio de roles. O sea, dejar o sacarse la mochila o dejar sobre la mesa este rol parental que fue tan importante en nuestra vida, desde el rol parental de quien tiene en su hogar a sus hijos, luego los hijos no dejan de ser nunca hijos y uno de cierta forma sigue vinculándose con ellos, pero como familias distintas, ¿bien? Como una propia familia, ese rol parental se deja de utilizar, ¿bien? Y muchas veces este esfuerzo en la crianza puede ser la razón o la excusa, de parte de cómo lo miremos, para descuidar su sistema conyugal, sin visualizar que el ciclo vital en algún momento nos iba a poner de nuevo cara a cara, en el ocaso de la construcción familiar, en la etapa final. ¿Sí? Recordar,
es un tema que siempre es común cuando trato a mis pacientes, a mi familia, y hay ciertas crisis. Los hago retroceder al pasado y los hago pensar o rememorar las razones que en aquel momento hicieron que estuvieran juntos, que ellos decidieran que fuera esta persona y no la otra con la cual proyectarse como familia. Aquí hay miradas distintas, y yo respeto todas las miradas. eh, esta, yo creo en el ensayo y error, o sea, que si en algún momento nos damos cuenta de que este proyecto de vida que hicimos con esta persona deja de tener sentido como proyecto de vida, nada nos debería atar, pero como insisto, yo respeto toda la postura, pero pensando en la evolución favorable de esta relación de pareja, recordar o rememorar las razones que hicieron que nos eligiéramos en un momento, y cómo esas razones podían tener en común proyectos de vida que pudimos desarrollar. De repente el proyecto de vida coincidía en el tema de tener hijos, y los tuvimos, los criamos, pero había muchas otras cosas que teníamos como pareja, como proyecto, que podemos seguir haciendo juntos, y que debemos seguir haciendo juntos mientras el tiempo lo permita. Y además, que eso también es un tema muy personal, nosotros antes de tener una relación de pareja, antes de definir nuestra vida en pareja, tenemos una vida individual en donde también teníamos nuestro proyecto, que negociamos, que acordamos, que lo transformamos un poco en un proyecto familiar, pero dentro de esa proyecto familiar siempre hay un espacio para el proyecto individual, ¿bien? Que también debemos atender y construir. Si uno durante el trayecto de este proceso atiende cada uno de estos proceso, de estas etapas, y analiza su proyección individual, su proyección de pareja en cada una de las etapas, seguramente este problema de casi como reencontrarse sin saber qué hacer porque nos dedicamos solamente a criar hijos, no podemos prevenir. O sea, y esto se ve, hay muchos papás que cuando se va el último hijo, abren la botellita de champaña y dicen, ahora por fin nos quedamos solos. Y otros que intentan, de manera consciente o inconsciente, buscar que algún hijo vuelva porque no saben qué hacer cuando no está el hijo, ¿bien? Y otros que terminan teniendo una crisis muy intensa y terminan separando. Hay, en cualquier momento puede haber soluciones en la familia, tomar decisiones, yo creo que eso es muy sano, yo te lo dije, es una opinión personal, pero sí es cierto que hay dos etapas en donde esto puede ser más frecuente, que tiene que ver con el nacimiento del primer hijo. Esa etapa es muy difícil para la familia, se generan muchas veces crisis que son imposibles de resolver y terminan con la destrucción de la pareja, y ahí tenemos una historia diferente de vida. Y después otra etapa que también es de crisis y que mucho tiempo estuvo sin tanta representación social porque la cultura o por la forma de ver el mundo o la sociedad del momento es muy criticado que una pareja se separara a esta edad, pero que hoy es absolutamente común y por lo tanto se empieza a ver mucho más frecuentes, que se empiecen a ver separaciones en esta etapa del ciclo. Que las parejas se reencuentren, se miren acá y digan, ah, sí, pero ya, la verdad que sí, lo hicimos bien con papá, pero ya no tenemos un tema que nos permita estar en común, tenemos vida aún ambos y deciden separarse. Y continúan su vínculo con la familia que se fueron generando a partir de sus hijos. Así que eso también puede ocurrir. Insisto, lo ideal es ir cuidando el proyecto individual, el proyecto de pareja, en todas sus visiones como pareja, no solamente del rol paternal, durante toda la etapa del ciclo vital, para que cuando entremos en esta situación, probablemente nos vamos a poder abordar de mejor forma. ¿Bien? Estas son las etapas del ciclo. ¿Bien? Hay otras formas, hay otros autores que las definen de una manera diferente, pero básicamente cuentan momentos parecidos de la evolución de la familia. ¿Bien? Lo irrelevante de todo esto es identificar estas historias, este proceso. ¿Para qué? Para lo que hablamos en una primera instancia, poder identificar estas crisis que son comunes, y como son comunes a las familias, se denominan crisis normativas, y que están asociadas, por lo tanto, a las distintas etapas del ciclo.
Bueno, la etapa 2, bien, del ciclo, cuando nos separamos de la familia de origen y nos tenemos que adaptar a los hábitos de la otra persona, estamos hablando de la convivencia, aquí, ¿cierto? Y pasamos también a pensar en la etapa que viene, que es el nacimiento del primer hijo. Empiezan a aparecer algunos fantasmas, o pueden aparecer algunos problemas, dudas o angustias con respecto al futuro embarazo, con respecto a si vamos o no a ser papás, aceptar definitivamente a la pareja, eh, asumir que somos una nueva familia, y eso implica muchas veces extrañar a la familia de origen, que nos permitía este, un rol diferente, claramente, dentro de esa familia de origen que el que tenemos en esta etapa 2, asumir estas nuevas responsabilidades. ¿Bien? En la etapa 3, con el niño, el primer hijo que nace, con la crianza inicial, que puede o no tener redes de apoyo. Hoy vivimos una etapa de la sociedad que la hacen menos común estas familias extendidas, donde hay varias grupos familiares que conviven y los abuelos están en la casa, o tíos, tías, que en esta etapa eran en la historia del ser humano como antropológica, eran las redes que permitían a las familias que tenían hijos por primera vez apoyarse inmediatamente en la crianza inicial. Hoy hemos evolucionado, no, depende de las historias de cada familia, pero hay muchas familias que los hijos se independizan, dejan de los padres, y esta red inmediata no es tan cercana, ¿bien? Eh, También es un poco común que haya menos interacción con la comunidad que nos rodea. Muchos vecinos ni siquiera se saludan, no se conocen, y por lo tanto tampoco puede haber, no es tan común apoyarse en la comunidad inmediata, que también en otras épocas de la humanidad, las mayores en la historia de la humanidad, era básico. O sea, cuando había una etapa de este tipo, no solamente interferían en nuestra familia de origen, sino también los más cercanos, los grupos, para bien y para mal, bien, eh, con recomendaciones, con apoyo, para muchas cosas que ocurren en esta etapa. ¿Bien? Y hoy esto también puede estar un poco más debilitado. Después, este hijo, no estamos acostumbrados a tener hijos, y mucho menos que el hijo se enferme, no sabemos cómo manejar cuando tiene cólicos, cuando no duerme bien, nos genera mucha ansiedad, angustia. Dice después, pues, ¿cómo en el tercer hijo, ya frente al cólico, lo ponemos acostadito, le pegamos la palma y ya está listo? Y no hay esa desesperación de ir a las 3 de la mañana al SAPU porque se va a morir, o sea, una cosa así. Es porque son etapas diferentes, y esta creencia inicial, en esta primera experiencia, se vive claramente de una manera diferente. Por eso es que se marca esta etapa de crisis vital normativa. ¿Cómo distribuimos el tiempo? ¿Cómo distribuimos las tareas? ¿Qué hacemos con el cansancio? De adaptarse, por ejemplo, a los horarios de sueño de este recién nacido, que claramente es diferente a lo de un adulto. ¿Bien? Y en esta sociedad de hoy, en donde hay que trabajar, y seguramente ambos de la casa trabajan, cómo adecuarse luego que se termina el prenatal, quién toma el prenatal parental. O sea, una de las características: el preparental parental se puede utilizar tanto por la mamá como por el papá, pero claro, acá básicamente hay una mayoría casi absoluta de que es la mamá quien lo utiliza. Pero también esas decisiones son parte de la evolución de esta crisis vital normativa y de posibles conflictos. ¿Bien? Preocupación, los cambios físicos, sobre todo de la mujer que tiene después de tener a su bebé, eh, psicológicos, hormonales, asociados al embarazo, al porperio, el centrarse naturalmente en el recién nacido, qué implica en la relación de pareja, en la sexualidad, en el acercamiento, en la afectividad en la pareja. Son todas situaciones que generan o pueden generar crisis vitales normativas. En la etapa 4, cuando ya el niño empieza a ir al colegio, hay que adaptarse al sistema educacional, ¿bien?, de la salud de los hijos, responder a las exigencias, como le decía, que surgen en el medio, o no responder. ¿Cómo hago si critican a mi hijo? Si me llaman porque se peleó con un compañero, eh, si me dicen que mi hijo es un maleducado, algo que puede pasar, ¿cómo lo tomo? ¿De qué manera respondo? ¿Cómo voy favoreciendo el desarrollo de la independencia, que claramente va a tener sus límites en esta etapa del ciclo, pero que tiene que ir
como un arbolito germinando desde temprano, cómo voy castro o no castro a mi hijo, dándole más posibilidad de elegir, pero a su vez manteniendo el cuidado. Cómo, la familia va adecuando los hábitos por ejemplo, que el hijo no esté un tiempo en el hogar, y cómo se utiliza ese tiempo cuando no están ambos trabajando. Eh, ¿Cómo compatibilizamos el tiempo para el trabajo de la familia? ¿Qué significa que vayamos o que dejemos a nuestro hijo en el colegio? Eh, ¿Es porque se debe educar? ¿Nos resulta cómodo porque nos deja más tiempo? Eh, mm, ¿Evaluamos esas circunstancias? Llegamos cansados de trabajar y cómo hacemos en lo que queda, cómo repartimos las tareas. Eh, Empieza a haber necesidad de que otro tipo de especialista y no el pediatra pueda atender a nuestros hijos, puede haber un mal rendimiento escolar, puede haber deserción escolar. Eh, Nuevamente, adecuar la afectividad, la sexualidad, las necesidades de la pareja a esta etapa. ¿Cómo le podemos dar más tiempo o menos tiempo para estar con nuestros hijos, estudiar con ellos, jugar con ellos, romper rutinas con hijos más invasivos? Ustedes de repente, para nosotros, no solamente para Mónica, para mí, para Virginia, lo vamos a estar mirando con la mirada de papá y recordando ahora cómo fue nuestra historia con los hijos en esta etapa. Eh, para los que somos más viejos, o cómo lo sigue siendo para los que tienen en la etapa escolar hijos. Y seguramente ustedes van a estar recordando cuando eran hijos y cómo vivieron esa instancia como hijos con sus papás o con sus familias de origen. La etapa 5, ¿se acuerdan? Estamos hablando aquí ya en la adolescencia, ¿no? Los conflictos suelen ser intensos, la relación de los padres, su expectativa sobre sus hijos. Yo me gustaría que mi hijo sea así, asá, pero el hijo está eligiendo su camino. Y cuesta muchas veces aceptarlo. Ese camino puede parecerse al sueño de uno, y ojalá que no se parezca tanto, porque si se parece mucho puede ser que sea inducido el camino. Eh, o no parecerse tanto, o pueden aparecer elecciones que la familia esté más dispuesta o menos dispuesta a aceptar. La manera en que se dan la comunicación de esa toma de decisiones, la misma dificultad que existe entre todavía es una persona dependiente, el adolescente, en darle las libertades para que pueda seguir germinando su independencia, pero a su vez protegiéndolo. O sea, en la etapa de experimentación, la adolescencia, lo vamos a dejar experimentar todo lo que quiera para que elija, tomar cicuta también, por ejemplo, porque se puso de moda. Entonces, hay decisiones que claramente van a seguir necesitando que se ejerza el rol paternal, se pongan límites, y claramente para el adolescente límite significa cadenas, y cadena significa mirar de una manera aún menos valiosa esta relación con los papás. Es la etapa, habitualmente, la etapa en donde los hijos miran a los padres y le encuentran todos sus efectos y amplifican estos efectos, y se generan estos quiebres familiares y dificultades para llegar a acuerdos. Las cadenas quieren liberación o revolución o rebeldía por parte del adolescente, y por lo tanto se empiezan a buscar aliados muchas veces, que estén en etapas de la vida parecidas, y muchas veces en esta etapa, para los adolescentes, eh, la referencia ya no van a ser más los padres, sino los amigos, eh, y ahí pueden haber muchas variables en la toma de decisiones que se deriven de esta nueva vinculación. ¿Bien? Por lo tanto, mientras tanto y al mismo tiempo, la pareja se va readaptando en los otros roles que no son los parentales, ¿bien? Y conviviendo con discusiones muchas veces en el hogar, con miedos, con angustias por los caminos y las decisiones que va tomando su hijo, y las que estas decisiones pueden tener en, en la vida de esta familia. Recordar también que el adolescente en general, una de las características que tiene es que se siente casi inmortal, por lo tanto, ve la muerte como un hecho muy lejano,
se expone más al riesgo por lo mismo, porque no piensen que le puede ocurrir algo. Son etapas difíciles donde pueden aparecer crisis vitales normativas, por ejemplo, el embarazo de alguno de los adolescentes es una crisis vital normativa, o el suicidio de uno de los hijos adolescentes, es algo lamentablemente común, es la primera causa, los accidentes y el suicidio a esta edad de la vida para ese grupo de personas es la causa más frecuente de muerte, o sea, no estamos hablando de algo raro. Y bueno, el manejar ese tipo de conflictos por parte de la familia y que el equipo de cuidado, sobre todo liderado por el médico, estén atentos a cómo está ocurriendo esta crisis vital normativa, puede adelantarse, prevenir y ayudar como en todas las etapas, a cruzar de buenas formas de crisis vital. La etapa 6, se están yendo los hijos del hogar, recordemos que no tiene que ser el mayor, el primero que se va está generando esta etapa de salida de los hijos, empieza a haber temores del despegue, emocionales, económicos, siempre este miedo a que les pueda pasar algo, empieza a generarse, a vaciarse el nido, que queda totalmente vacío en la etapa 7, pero en la etapa 6 empieza a vaciarse, y podemos responder, como les decía, de distintas maneras. Es como natural que en algunas familias ocurra que quieran retener de buena manera o de mala manera a sus hijos, y eso pudiera ser negativo porque en esta germinación de la libertad y de la evolución natural de este grupo nuevo de familia, podemos estar atando, podemos estar coartando ese cambio. Y claramente, ¿qué tenemos nosotros como familia de origen habitualmente? Estas familias en esta etapa tienen un poquito más de seguridad económica que la que puede tener el hijo que está saliendo del hogar, y de comodidades, y de otras musas que en ocasiones utilizan de buena o mala manera para que el nido se mantenga lleno. Ni hablar si hay algún hijo que nació en la etapa de adolescencia, donde ya ahí con el yo te cuido al hijo y con esto, y mejor déjalo conmigo, para que no vaya con usted si conmigo tengo más tiempo, y van llenando el nido con el nieto, que no se cría con los papás, o sea, se van generando distintos conflictos que, vuelvo a decir, no son malintencionados, pero que de repente son una forma no tan positiva de cruzar esta etapa del ciclo vital. ¿Bien? Y la última etapa puede haber, bueno, como ya habíamos mencionado, crisis que tengan que ver con reorganizar la vida sin los hijos, la separación que puede surgir, como le decíamos, en esta etapa, también el duelo, porque luego de la etapa del ciclo vital uno no cuenta de la parte triste de la película, pero uno de los dos, cuando no es los dos juntos, que es lo más raro, lo más común es que uno de los dos se vaya o parta antes, muera antes. Por lo tanto, también está esta preparación para el duelo por la pérdida del ser querido, de que nos acompañó en nuestra vida, en todo nuestro ciclo vital. También está el tema de la llegada de los nietos, cómo retomar este nuevo rol de abuelo, ¿bien? Aceptar la aparición de enfermedades crónicas que suelen aparecer lamentablemente un poquito antes, en la etapa 6, pero que en la etapa 7 son mucho más marcadas y más comunes. Adaptarse a los cambios del envejecimiento, a todas aquellas cosas que ya ahora no podemos hacer, y ojalá poder disfrutar, y ni hablar con todo lo que ocurre, que es motivo de controversia y de tema en la sociedad, que tiene que ver con el ingreso de las personas que dejan de trabajar, que suele ser insuficiente, y que muchas veces, como le digo, conviven con ciertas otras etapas porque les obliga a volver a trabajar para poder sostenerse. Adaptarse a los cambios económicos, que significa estar jubilado o sin un trabajo formal. Esas son las crisis que ocurren de manera distinta, pero con una norma general en estas historias familiares, y por lo tanto eran las crisis vitales normativas. Pero pueden aparecer situaciones, como dijimos desde un comienzo, no esperadas, eventos críticos, que por lo tanto son mucho más difíciles de asumir, generan otro impacto en la familia, y que se conocen como crisis vitales no normativas. Enfermedades graves en cualquier integrante de la familia, fallecimientos tempranos. Nosotros contamos toda esta historia, pero resulta que el papá o la mamá pueden fallecer después cuando el hijo tenía 2 años, o sea, o uno de los hijos de morir. O sea, todas esas cosas no son la esperada, por lo tanto serían crisis no normativas.
Se dice que la crisis no normativa más frecuente, más habitual, es el adulterio, o la infidelidad. ¿Bien? La infidelidad o la posibilidad de infidelidad genera en las familias crisis vitales normativas. ¿Bien? Eh, Otra posible crisis normativa es que la pareja le cueste tener hijos, o que haya tenido uno y no pueda tener otros, o que no pueda tener ninguno, la infertilidad, la drogadicción o cualquier tipo de adicción de los integrantes de la familia, cualquiera sea de los integrantes, el embarazo adolescente de alguno de los integrantes adolescentes de la familia. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Fueron las 16 diapositivas más largas del planeta? No, vamos bien. Bien. No sé si Mónica quiere hacer algún tipo de comentario, o Virginia. Sí, Bueno, sí, listo. no, bueno, es que uno puede escuchar esta presentación muchas veces, pero yo creo que lleva la imaginación y es un poco lo que aspiramos en medicina familiar, ¿no? La cercanía que podemos lograr con los pacientes, con los usuarios, con nuestra comunidad, ¿no? Porque son etapas que vivimos todos y las enfrentamos de diferentes formas. Entonces, ver cómo las han enfrentado, y eso que decía usted al inicio, de que muchas veces le pido a mis pacientes volver en algún momento a cómo han vivido alguna de las otras etapas, las crisis normativas, es tan importante, ¿no? Como tenerlas presentes, saber que ahí son hitos importantes que hay que reconocer, que hay que saber cómo se sobrellevaron, cómo se vivieron. Eso nada más para, para ejemplificar un poco lo que estaba conversando. Muy bien. Mira, yo siempre le digo, y Mónica sé que le gusta un poco esto, que yo siempre expreso, que vamos a tener en nosotros, y esa clase se la va a dar Mónica siempre. Yo voy a estar presente, pero que es la medicina central de la persona. Eh, yo creo en la medicina central de la persona, es una de las bases del modelo, lo hablamos. Pero me gusta ver más la medicina basada en las historias de vida. ¿Bien? En las historias de vida, por supuesto, esto del ciclo vital familiar me hace mucho sentido porque me permite seguir mejor las películas. Claro, uno, cuando eso ocurre, puede tratar de adivinar qué es lo que pasa después, ¿bien? Como pasa también en las películas. Y por eso, no sé, el paquete está interesante porque empiezan a aparecer crisis vitales no normativas, o sea, aparecen elementos que cambian el recorrido de la historia original, y claro, nos puede divertir más porque nos va mostrando mundos que no esperábamos. Lo inesperado siempre puede ser atractivo. Pero el conocer la historia de nuestros pacientes es vital. Y cuando uno habla de todas estas cosas, dice, ¿cuántas veces yo frente a mi paciente me puse a pensar, usted lamentablemente no ha tenido práctica clínica, ¿qué le ocurre a él en su historia de vida, en su etapa de familia? ¿Cuántas veces minimizamos la atención a lo biológico? O sea, me duele la cabeza, tengo la presión alta, pero ese no es un dolor de cabeza, una presión alta, es una persona que tiene una historia detrás. Esta historia también incluye esto que contamos hoy de los procesos familiares. El tener presente eso, claramente nos va a hacer la consulta diferente. Nos va a dar mucho más herramientas para poder resolver el problema. Claro, el dolor de garganta de repente lo resuelvo con un analgésico y se va a sanar solo, y tal vez en ese tipo de nivel de intervención es suficiente. Pero si yo al paciente lo voy a ver muchas veces, un paciente con enfermedades crónicas, merece que profundice en el conocimiento del resto, porque claramente la relación va a ser diferente. Sí, cada historia familiar es diferente, esto es una definición clásica. eh, eh, En lo que significa la etapa, uno va a ver problemas del adolescente en edades muy superiores a los 18 años. Eh, y puede verlos de antes de los 12. Eso está muy bien. Esto es una definición clásica. Una de los artículos que yo tengo ahí para que lean, que está en portugués, que es Nido Cheio, que es el nido lleno, tiene que ver también con también los cambios que se van dando en determinadas familias, en donde, por ejemplo, los hijos demoran más tiempo en irse del hogar y por lo tanto se comportan un poco más como adolescentes o joven adultos, como queramos decirlo, por más tiempo. Y las crisis esta de la adolescencia se tiene en una casa con un integrante de 24 años. Eh, Así que sí, perfectamente puede haber
si bien se definen con esas edades, es una pregunta que, perdón, no me di cuenta que estaba en privado. Preguntaban si la etapa de la adolescencia podría extenderse más allá de los 18 años. Sí puede, los problemas de la adolescencia extenderse más de los 18 años. Doctora Arias, no sabíamos si estaba por ahí. Le damos la palabra, sé que está... Hola. Hola. Bueno, aparte de todo lo que ya dijeron, que entre Mónica y tú han dicho bastante, quizás recordar para que tengan en cuenta el día de mañana cuando estén atendiendo, y si tienen la suerte de poder atender en forma longitudinal y conocer a sus familias, estando bastante tiempo, de que con así no se puede, uno de los pilares de la medicina del modelo es la anticipación del daño. Entonces salir viviendo las diferentes etapas que atraviesa la familia, se puede ir preparando para preparar a su vez a las familias en los momentos cruciales que van a pasar de sus ciclos vitales, y participar con ellos en la prevención de lo que se viene con cada etapa de este ciclo y cómo poder afrontarlas de mejor manera. Muchas gracias, doctora. Yo quiero mostrarles, como les decía, un ratito nomás, cortito. No nos vamos a demorar 20, 25 minutos menos con esto. Ya después lo dejamos libres por hoy. Una particularidad o una manera distinta de vivir el ciclo vital familiar en familias que tienen, por ejemplo, familias homoparentales. ¿Sí? Esto es información que se está desarrollando fuertemente en el último tiempo, de material teórico que nos permite enfrentarnos a estos ciclos vitales que tienen ciertas diferencias. Las crisis pueden tener algunas particularidades, y que es bueno conocerlas para poder ayudar a todas las familias que nos toque atender. ¿Bien? Y que esta definición de familia inclusiva que hicimos también se pueda dar también en los instrumentos que nosotros vamos a aplicar para ayudar a la familia. Esto no era usual en la época que nosotros nos formábamos. Este tipo de particularidades no se tenían en cuenta, y claramente nos dejaba con menos herramientas, ¿eh? Teníamos que aprenderlas después. Así que vamos a compartir con ustedes este material, que es una presentación que hizo una de nuestras internas, Carla Canales, y que no la vamos a ver todas. Yo voy a mostrar algunas diapositivas solamente para que veamos la etapa del ciclo y las distintas crisis vitales que pueden ocurrir en este tipo de familias. Vamos a ver. Compartir. Bueno, primero que nada, reconocerle a Carla la presentación que hizo dentro del internado, una muy bonita presentación, nos permitió debatir sobre el tema. Les decía que vamos a centrarnos en alguno de los temas. La presentación se la voy a dejar para que ustedes la lean con más calma, es muy interesante en todos los aspectos que presenta. Y queremos mostrar estas especificidades que pueden darse en este tipo de familias, ¿bien? En principio, en las etapas, formación de la pareja, hay un problema, con la crianza inicial de los hijos, familia con hijos preescolares, familias con hijos escolares, familias con hijos adolescentes, familia con punto de partida, o familia madura, o nido vacío, familia anciana, ¿bien? Pero ustedes dirán, no es tan simple, ¿sí? Porque no en todos los lugares, y vamos a retroceder un poco a la presentación, se permite el matrimonio igualitario, bien, ahí tenemos en los distintos años qué países van incorporando a su legislación a este matrimonio, y otro tema es no solamente el matrimonio igualitario, sino la adopción, bien, para estos grupos familiares, que hemos tenido grandes avances también en nuestro país, bien, al respecto, pero que es algo que recién está evolucionando, bien. Pero vamos a pensar que se dan todas las condiciones para que pueda esta familia desarrollarse plenamente, ¿bien? Entonces, vamos a tener un encuentro de dos parejas, esta vez del mismo sexo, en donde van a
desarrollar este proyecto de vida en común, ¿bien? Donde tienen que, se identifican como una pareja homosexual, tienen que visibilizar, o deciden visibilizar, esta homosexualidad a la comunidad, en su independencia como adulto, en el noviazgo ahora van a ser una pareja, ¿bien? Con una identidad donde van a asumir roles, ¿bien? Donde van a tener que pasar por las mismas complicaciones que cursan en una pareja heterosexual, ¿bien? Con respecto a las costumbres, a los hábitos, a los valores, pero siempre con esta presión social que implica la aceptación por el otro de nuestra identidad, nuestra orientación sexual, ¿bien? Que a veces nos puede hacer las cosas más difíciles, ¿bien? Para este tipo de parejas. Si sea la opción, matrimonio, unión estable, convivencia, digamos, con las mismas dificultades de la convivencia en esa etapa que tiene una familia heterosexual. En la separación de la familia de origen, aquí hay un tema, o dos temas que me gustaría remarcar, que tienen que ver cómo tomó esa familia de origen el reconocimiento de este integrante como homosexual, si hubo un rechazo o aceptación de esta familia de origen, si hubo o no por parte de la familia bullying homofóbico, ¿bien? Con respecto a la pareja, bueno, no, hay puntos que son compartidos, pero aparecen particularidades. Por ejemplo, ¿se comunica o no se comunica la orientación sexual en el ámbito laboral? ¿Bien? Genera discusiones dentro de esta nueva pareja, genera también momentos conflictivos, ansiedad, angustia de cómo va a ser tratado cuando definan, si es que así lo hacen, comunicar esta orientación. A veces esto puede significar un aislamiento de las familias, lamentablemente producto de cómo la trata la comunidad y las posibles reacciones que pueda recibir. También en la formación familiar, si hay o no un reconocimiento de la relación de forma legal. Eso va a depender, como dijimos, de los países donde vivan estas familias, estos ciclos vitales. Si hay un matrimonio igualitario, opción o no, si hay unión civil, si existe o no impedimento de la adopción o la gestación subrogada, ¿bien? Si existe o no aceptación o rechazo del entorno de la paternidad por parte de una familia homoparental, ¿bien? Son todas cosas que van generando, evidentemente, posibles crisis que son normativas para estas familias, ¿bien? Porque cada una las vive en forma diferente, pero son comunes para estos grupos familiares, por lo tanto se definen como crisis normativas, ¿bien? Si es posible la adopción, o va a haber un nacimiento, o reconstitución, o adopción del primer hijo, ¿bien? Aquí la situación se genera, o puede generar ciertas dificultades cuando se establecen los roles de padres o madres en esta relación. También va a ocurrir lo mismo que ocurre en las familias heterosexuales, la transición a esta estructura triangular o triádica, ¿bien? Cómo se reparten las tareas, este rol de padre, estos roles igualitarios o no, ¿bien? ¿Qué ocurre cuando adoptamos o existe una gestación subrogada, con el vínculo con las otras familias? Son todos temas que para estas historias de vida tienen particularidades, ¿bien? Se ve como crisis para esta etapa normativas, en la integración de la identidad familiar homosexual, los prejuicios sobre la capacidad de crianza, será capaz de criar, de ser un buen papá. Y después, bueno, el desplazamiento de la pareja por el bebé, que es algo común en lo que ocurre en las familias heterosexuales. Al haber ausencia de reconocimiento legal o legitimidad, o esta ser muy, muy reciente, hay ausencia de referentes, ¿bien? Alejamiento afectivo de la pareja, porque uno se centra mucho en resolver esta situación, y por lo tanto eso quita tiempo, centra la expectativa de cada uno de los integrantes de la familia, y todas esas cosas que son como monotemáticas en las parejas son posibles crisis, porque nos olvidamos de esta historia personal, de este proyecto individual. Impedimentos para gestar, adoptar, que además que el matrimonio igualitario tiene que ver con la ausencia de leyes de adopción homoparental
o la imposibilidad de embarazo, depende del tipo de familia homoparental. Luego que ya tienen los hijos, hay en común también en la posible enfermedad de estos hijos. La familia con hijos preescolares, de 30 meses, que más o menos el primer hijo tiene que ir al preescolar, a la educación preescolar, hasta los 6 años, que es cuando empieza la etapa escolar. Esto es un poco diferente a lo que le vimos, porque separa lo preescolar de lo escolar. Bien. Hay puntos en común, de llevar a la autonomía de los niños, la primera salida del hijo a la institución, a la sociedad fuera del grupo familiar, la relación directa de los padres con una institución, pero con la particularidad que son familias homoparentales y nuevamente tienen que enfrentarse a una sociedad que los puede aceptar más o menos. La opinión del resto de los integrantes de esa comunidad escolar, de los profesores, puede ser facilitadora o no facilitadora de esta elección familiar. Y la adaptación laboral, paternal o maternal, a esta nueva realidad de hijos preescolares. Como decíamos anteriormente, ya está encubierta esta posible discriminación que puede haber en el sistema educativo. También los prejuicios que puede haber sobre la capacidad de crianza, la vinculación de los hijos con los padres, el estrés social y familiar que genera también la tolerancia y el control de las conductas, ¿bien?, de los niños. Esta, como decía, tiene hijos preescolares y hijos escolares, que en realidad son momentos diferentes, son variantes, como yo decía, de crisis vital familiar, dependiendo del modelo teórico que estemos utilizando. En este caso, define la etapa de hijos escolares, que el hijo tiene 6 años, que más o menos cuando empieza la etapa escolar, hasta que tiene 13 o 12, que es la adolescencia. Crecimiento, desarrollo infantil, la visibilidad de realidades diferentes, la educación con una libre sexualidad, tratar de mantener la motivación laboral, estabilidad y seguridad laboral, equilibrio familiar, y una profundización de la relación de pareja, con una consolidación de la misma, con estrategias frente a posibles rechazos que pueda haber o discriminación. ¿Bien? ¿Qué crisis normativas puede haber en esta etapa escolar? Intolerancia familiar y social, prejuicio de deficiencia y crianza por las instituciones, ¿bien? Adaptación a nuevos hábitos y menor tiempo para la pareja, que es una amenaza que tiene la pareja de cualquier tipo, ¿bien?, que siempre hay que estar atento. Luego sigue la etapa con hijos adolescentes, lo que hablamos antes, la libertad con la sobreprotección, la flexibilidad y los límites, la prioridad que tiene el adolescente por sus pares, que a su vez tienen esta particularidad de que provienen de la familia homoparental y por lo tanto la aceptación de ese origen. Bien. La búsqueda de identidad personal, que es común a todo adolescente, y la crisis de identidad que tiene con los padres, que es propia también de esta etapa del ciclo vital. En la crisis de identidad adolescente hay cuestionamientos personales, aprobación, reprobación. Hay conflictos familiares, estigma social y dificultad y de corrección de conductas, que esto es común en las otras familias. ¿Sí? La familia como punto de partida, o como plataforma, o la salida de los hijos, en este caso, se define cuando el primer hijo tiene 20 años, es diferente un poco la definición que vimos anteriormente, que es cuando el primer hijo se va del hogar, pero podemos mantenerla igual hasta que todos los hijos han partido. ¿Bien? Entradas y salidas, como dijimos, un tema que era más dinámico, empiezan a aparecer nuevos integrantes en esta historia familiar, parejas, amigos de los hijos, que empiezan a tener contacto con esta familia antes de que los hijos partan, luego los hijos parten. Hay una independencia y liberación de los hijos, está la etapa, como decíamos antes, reencontrarse con la pareja, y volver a esta estructura de dos, a este tú y yo, que era al inicio de la relación en esta etapa de la vida. ¿Bien? Sentimiento de pérdida porque se van los hijos, tenido vacío, la preocupación por la relación entre los padres que puede haber, cómo se van a mantener los vínculos entre tú y yo, a adaptarse a esta nueva estructura, y también la aceptación del entorno del hijo, ¿no? Es común a todo el tipo de familias que puede haber mayor o menor aceptación del nuevo entorno de nuestro hijo. ¿Bien? La familia madura, los hijos han partido, se retiran del trabajo, la separación, pueden llegar los nietos, tenemos que adaptarnos al rol de los abuelos, mantener la relación de las generaciones, un redescubrimiento conyugal y ojalá fortalecer los lazos de la pareja. ¿Bien? Y las crisis normativas, puede haber crisis de pareja también, las enfermedades, como dijimos, pueden empezar antes, pero que ahora son más frecuentes y más avanzadas,
la disminución de la capacidad funcional social en envejecimiento, cómo nos adaptamos al tiempo libre, que puede significar el dejar de trabajar, y bueno, y ahí tenemos que ser conscientes de esta asociación que puede haber entre la carencia de atención especializada, la invisibilización de la sexualidad y de la vejez. Aceptar este cambio de roles, aceptar los cambios biológicos, las pérdidas de entorno y centrarnos en los cuidados de la salud, el retiro del trabajo y el fallecimiento de uno primero, pero al final van a ser ambos, de esta familia, es el final de esta historia. Con estas crisis normativas que puede haber jubilación, cambio de estatus, que son iguales a la familia heterosexual. Cuando hoy los adultos mayores no todos estarían viviendo solos, algunos requieren de cuidados especiales o ir a lugares institucionalizados, y cuando van a una institución, a veces también tienen dificultades por la respuesta del ambiente, no es porque lo quieran siempre, de poder manifestar su elección sexual en estos hogares, por miedo a que no los acojan, que los discriminen. Hay cambios emocionales, incertidumbres ante la muerte que son comunes a las familias heterosexuales. ¿Bien? Un punto en común que lo hace diferente a este tipo de familias en ese sentido es que debemos considerar todas las crisis normativas influyentes en el ciclo familiar homoparental tienen cierta relación con el rechazo por parte de la sociedad y la poca libertad para ejercer la libre sexualidad. Que todo eso ojalá se modifique día a día, pero sigue siendo una realidad. Más visible o menos visible en ciertos ambientes, y que ojalá cada día sea una piedra en el zapato, que nos podamos retirar del zapato, que dejemos libremente a las personas tomar sus decisiones de identidad y tener sus ciclos vitales plenos. Bien, no fueron 15 minutos, ni siquiera fueron 20. Dudas, preguntas. Ahora sí le voy a dejar otra vez la palabra, no sé, está a Virginia o a Mónica, a ustedes como estudiantes, si quieren hacer preguntas. Sí, bueno, yo creo que es interesante que nos puedan compartir también que si se identifican, si reconocen, si han tenido la oportunidad de poder viajar en esta presentación. Yo tengo una duda. Sí, Flavio. Es que nosotros como médicos, ¿cómo enfrentamos o cómo colaboramos a la familia a enfrentar las crisis? ¿Cuál es nuestro rol? Muy buena pregunta. Mónica, dele. No, que nosotros tenemos un rol fundamental y súper importante en cómo podemos apoyar a las familias, porque si nosotros nos conseguimos identificar en qué ciclo vital está la familia, como decía la doctora Arias, nosotros nos podemos anticipar al daño y preparar a esa familia para las etapas en las que va a vivir. Por ejemplo, si nosotros conocemos a una familia, a un paciente que está pronto a tener a su primer hijo, ya nos podemos adelantar un poco a lo que ellos van a vivir en eso, entonces le podemos dar herramientas o anticiparlos a lo que ellos van a vivir para que puedan estar mejor preparados para enfrentar esa crisis normativa, que es la clase de la próxima semana, ¿no? Las crisis normativas y las no normativas. Nos estamos adelantando un poquito, pero ese es nuestro papel, poder ayudar a esa familia y dar las herramientas o anteponerlos a lo que van a vivir, porque nosotros ya lo tenemos un poco más claro, porque lo hemos estudiado, lo hemos vivido, entonces los podemos ayudar en ese momento. Por eso es súper importante saber esta teoría para poder anticiparnos. Sin duda, y conocer y poder identificar también cuando existen otras patologías que producto de las crisis vitales que está viviendo esta familia pueden llegar a descompensarse o a hacerse más sintomáticas, y que tenemos que estar atentos, ¿bien? Y también, de cierta manera, visibilizar frente al paciente y a la familia la influencia que tienen esto que le está tocando vivir con estos cambios, y que el poder comprenderlo y trabajar sobre ellos nos permite no solamente que sean más
saludable este pasaje, esta evolución en la etapa del ciclo familiar, sino también, como el ejemplo que les puse, poder compensar ciertas patologías que son muy frecuentes que se descompensen. Voy a aprovechar la pregunta para responder otra que se hace por privado. Dice, ¿cuál es la familia en plataforma de lanzamiento? Es la misma familia cuando sale el primer hijo del hogar. Esa es la plataforma de lanzamiento. Es otra forma de decirlo. Y en este tipo de familias donde empieza a surgir el nido vacío, es muy común que sea que coincidente con etapas, por ejemplo, en la mujer asociadas a cambios hormonales, de la llegada de la menopausia, la aceptación de que ya no van a poder ser mamá, que son crisis individuales, pero que en este concepto de crisis vital familiar también van a influir. Se asocia también con la llegada de ciertas patologías crónicas que van a poder ser aceptadas, controladas, el autocuidado que esa familia puede estar, esa persona puede estar otorgándose de acuerdo a que esté manejando mejor o peor la crisis vital que le toca vivir como familia, normativa. Profe, ¿Sí? por ejemplo, en el caso de otro tipo de familia, como en las monoparentales o donde, no sé, los abuelitos asumen como la crianza de los nietos, ¿este ciclo igual como que se puede ajustar a ese tipo de familias o ahí los conflictos que pueden haber son diferentes y uno ya los va como conociendo con la experiencia? Gran pregunta nuevamente. Yo les mostré un ejemplo de un tipo de familias diferente, como es la familia homoparental, diferente por un tema de prevalencia nada más, ¿no? Por otra razón. Y la misma diferencia puede ser una familia que se cría con los abuelos. O sea, evidentemente hay condiciones que en este caso no van a aplicar, por ejemplo, la relación de los abuelos puede ser dos, y la llegada del nieto y la crianza del nieto va a afectar también su pareja, va a afectar también de repente la etapa de jubilación y vejez porque están asumiendo un nuevo rol, pero también existen particularidades y se pueden definir ciclos vitales familiares en este tipo de grupo social. Debería haber, y existe una nominación teórica para cada tipo de familia, con todas las particularidades que eso significa. Y ojalá poder, para cada tipo de familia, identificar con qué color, vamos a decir, con qué particularidad pueden vivirse estas etapas del ciclo, que algunas coinciden, pero como vimos con el caso de las familias homoparentales, pero que tienen una particularidad. Identificar esa particularidad nos ayuda a comprender esa historia de vida. ¿Bien? Gracias, profe. Como dice Elis, me pregunta una persona, casi meto la palabra, ¿cómo sería si una hija se va del hogar, se casa, tiene hijos, se casa y tiene hijos, y después por las crisis normativas se separa y vuelve a su hogar de origen? ¿Bien? La etapa del ciclo vital ahí no cambia, sigue siendo la misma. Esta es una circunstancial, es un retorno al hogar, el nido vuelve a llenarse por esta realidad, y eso va a influir en la familia claramente no va a tener que adaptarse a que en esta evolución natural aparezca una crisis vital no normativa, que obligó a que uno de los hijos volviera al hogar por este tipo de razón. Después puede ser una decisión como familia, que sea algo bueno, que se mantenga esa relación, que se encuentren cuidados el uno por el otro y que eso fortalezca a la familia, o puede ser un problema que genera crisis, pero la etapa de esa familia no cambia por el regreso del hijo. ¿Bien? ¿Profe? Yo ¿Sí? tengo una duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, en familias donde la etapa del nacimiento del primer hijo no es como en la edad de los 30, sino que es como a los 40 o incluso mayor? Porque me imagino que no es lo mismo pasar por esa etapa en distintas edades. Sin duda. Me van a contar a mí que mi papá me tuvo cuando tenía 40. Soy el hijo de esa familia, el mayor. ¿Bien? Claramente hay particularidades. Las etapas de ciclo se pueden definir igual, pero va a haber particularidades, porque cuando hablamos de enfermedades crónicas que esperamos que lleguen en la etapa de jubilación, aquí, cuando la paternidad es tardía, nos encontramos con papás que pueden enfermar más tempranamente, con papás que pueden tener mayor o menor energía para criar a sus hijos, con papás que se jubilan cuando todavía, o
o no pueden jubilarse, por ejemplo, porque los hijos todavía son pequeños, y interfieren en su ciclo vital y genera nuevas posibilidades de crisis. Son particularidades que nosotros tenemos que atender. Solo va a contarles un caso de un paciente X que tuvo un problema y lo tuvimos que ver como paciente, y una de las cosas que más lo preocupaba, tenía 70 y tantos años, y tenía un hijo de 9 años. Y claramente ya su ciclo laboral había finalizado, trabajaba en una empresa que le fue mal y quebró, y claro, reinventarse para él era muy difícil, pero sin duda sus obligaciones económicas con esta nueva, era una familia nueva, con un hijo pequeño, tenía hijos mayores ya de otras edades, lo angustiaba mucho. Y ni hablar de que si él o cualquier persona evalúa las posibilidades de futuro, con 70 y tantos años nos podemos morir, y puede quedar un hijo chico sin papá o sin mamá. Entonces, hay particularidades que significa cuando la paternidad es tardía o la maternidad es tardía. Para el padre, por un tema biológico, esto puede hacerse, como le decía yo, en edades aún más avanzadas que las mamás, pero claramente le da otro color a esta historia de vida familiar con esta particularidad que tiene cada historia. ¿Bien? Se empiezan a entreverar las etapas del ciclo, llega la jubilación cuando los hijos están en el colegio, como les decía al comienzo, si bien están escritas las etapas, pueden vivirse más de una etapa al mismo tiempo. Igual vamos a definirla cuando tengamos que definirla por los hitos que yo les dije, ¿bien? Para que no se entreven, pero en realidad pasan crisis que son propias de las dos etapas al mismo tiempo. La etapa de hijo escolar o de adolescencia con la etapa de jubilación. ¿Bien? Con cosas que pasan en la etapa de jubilación y vejez. ¿Bien? Gracias, profe. Doctor, ¿Sí? ¿y cómo, por ejemplo, una familia en la que uno de los hijos nunca se haya ido, hasta después de la muerte de uno de los padres, la clasificaríamos como en salida de los hijos o como en jubilación y vejez? Mira, salida de los hijos es hasta que el último hijo se va. Por lo tanto, se quedaron estancados en esa etapa, vamos a decir. Pero van a coexistir los problemas de la etapa de jubilación y vejez con la etapa de salida de los hijos, porque no terminaron nunca de salir. Y eso se puede complejizar porque ese hijo de repente puede también tener una pareja, y esa pareja quedarse algunos días en la casa, o algún hijo que también vive con los papás, y lo consideramos una nueva familia o no, nos da ciertas particularidades, pero yo en ese sentido, al igual que creo la medicina basada en las historias, tampoco me gustan mucho los sellos, los timbres ni las definiciones. Por lo tanto, la definición de la etapa del ciclo vital, en este caso, no es lo más relevante, sino de las posibles crisis que puede tener la familia que cursa con esa particularidad. Porque para eso nosotros vamos a tratar de anticiparnos, ayudarlos a vivir esas posibles crisis. Pero en definitiva, para ser bien preciso, todavía estaría la etapa salida de los hijos porque el último no salió. Las etapas del ciclo se frenan en algún punto si es que hay un abandono de alguno de los padres. No necesariamente, lo que se va a frenar es el desarrollo de la pareja, pero el tema de cómo se establezca la crianza de los niños, si es compartida, si no es compartida, si va a estar en un hogar y va a visitar al otro papá, al papá o a la mamá, depende de lo que se defina, cómo quede esta relación, le va a dar una particularidad especial. La familia inicial, esta historia de vida en común, en pareja, que termina con el matrimonio, que termina con la muerte de uno de los cónyuges, se corta, porque ya se disuelve esta familia como proyecto de a dos, pero no se disuelve la familia como historia de hijos y de crianza, y por lo tanto continúa en ese ámbito como una familia monoparental que tiene crianza de los hijos, que tiene salida de los hijos del hogar, que tiene jubilación y vejez, solo que ya no vinculado a la familia de origen, como pareja. En personas que son solteras y viven solas, entonces su ciclo vital familiar no existe, simplemente se consideran los problemas propios del ciclo vital. Bueno, es un tema de discusión. Desde que definimos la familia como también las personas que viven solas o las que viven con mascotas, veremos qué ocurre
como un ciclo vital individual, que ese es común para todas las personas, y también qué ocurre, entre comillas, con esa decisión de vivir solos, de no formar pareja o no tener hijos, que también generan crisis, y que también pueden ser comunes para las personas que toman la decisión por elección o no por elección, y que también debemos conocer. Pero claramente este desarrollo así como de etapas del ciclo vital con hijos, salida de los hijos y todo lo más, para ese caso no se aplica. Natalia Fuentes dice que levantaron la mano. Natalia, sí, que la misma Natalia. Natalia, Profe, ¿sí? que tengo una duda, lo que pasa es que como que en términos prácticos no me imagino como este abordaje. ¿A qué voy? Por ejemplo, yo tengo un paciente crónico, entonces lo estoy viendo constantemente en el CESFAM. Y sutilmente le pregunto así como, ¿y cómo está su familia? Y como que ahí voy metiendo como más o menos este sistema y este modelo, porque, no sé, o si mi paciente es como súper reservado y le pregunto, ¿y cómo está su hijo? Y me dice, bien, fin. Y ahí quedó mi conversación respecto a su familia y ahí murió. Entonces como que no se me ocurre cómo implementarlo o de frente decirle así como sabe que yo quiero averiguar un poco más sobre su familia para darle una atención más integral. O sea, yo creo que es indispensable conocer, sobre todo pacientes que vas a tener vas a tener un cuidado longitudinal, eh, conocer sobre su familia. Hay pacientes que son más reservados, otros pacientes que son menos reservados. Hay modos de atender en donde ya los que trabajamos con familia siempre preguntamos cosas de la familia, siempre. En todas las consultas preguntamos algo acerca de la familia que nos va a dar más información, por lo tanto para el paciente no va a ser llamativo, ni para el paciente, ni para ninguna integrante del equipo de salud. Pero si genera dificultad porque el paciente puede verse invadido, porque hacemos preguntas más allá de la consulta médica, biomédica, uno puede explicarlo, y es fácil de entender también para el paciente. O sea, el paciente viene a asesorarse por un problema de salud o porque quiere mantener su salud. Y nosotros le podemos explicitar claramente que para poder hacer un buen asesoramiento tenemos que conocer ciertos aspectos de su vida que pueden considerarse más privada, más íntima, más familiar, y que no se sienta invadido por eso y que vamos a hacer consultas al respecto. Mira, tengo unos cuantos años de profesión, no recuerdo muchos casos, no sé si, capaz que no quiero decir ninguno, en donde haya tenido problemas por preguntar de buena manera sobre la familia de los pacientes. Que a veces he tenido pacientes más reservados que explicar un poco más por qué hacen las preguntas, es cierto. Yo trato de hacerlo con naturalidad. Uno no conoce a las personas sin conocer cómo es su historia. Insisto, cuando siempre les doy el ejemplo que ustedes están conociendo una pareja, si le aplican una encuesta, seguramente en la primera encuentro les va a ir mal en esa presión de pareja, porque uno no se relaciona con encuestas con las personas, se relaciona con conversaciones más abiertas, en donde de a poco vamos conociéndonos. ¿Bien? Un poquito así, con nuestros pacientes también tiene que hacer, de a poco nos vamos a ir conociendo. Y conocer tu historia, no lo hago porque me interesa conocer la historia de todo el mundo, así. No, me interesa porque va a ser una herramienta. A veces hay que explicitarlo y a veces no es necesario. La gran mayoría de las veces no es necesario. El paciente entiende que uno le está preguntando porque lo quiere ayudar, otros capaz que no lo analicen tanto porque lo preguntan, pero no les cuesta responder. Y lo mínimo que va a pasar, la gran mayoría de las veces, es que el paciente va a sentir que hay una preocupación por él y va a facilitar la relación. Si alguien me pregunta cómo estoy, cómo fue mi día, cómo está mi salud, cómo está mi papá, cómo está mi mamá, cómo está mi mujer, cómo están mis hijos, aunque lo sienta muchas veces que es un tema más de educación y no hay un verdadero interés real de saber cómo están las cosas, igual uno lo siente como una preocupación y como una atención. ¿Bien? Si más que como una atención lo vivo como una preocupación real de quién me está atendiendo, mayor impacto va a tener en nuestro vínculo. Y más sentido de pertenencia en el sentido de querer que me atienda ese equipo de salud voy a tener yo como paciente. No estamos acostumbrados a veces, como pacientes, a que los médicos nos pregunten sobre cosas de nuestras familias. Pero si ustedes conocen a mis pacientes, a todos les he preguntado, o sea, que ellos saben a quién van, y muchas veces por eso eligen ir con quien van. Es un poquito eso. A mí, sinceramente, sin hacer esas preguntas hoy, me costaría mucho ejercer la medicina. O
sea, estaría casi con los brazos atados, o sea, para algunas cosas muy puntuales me podría desenvolver, pero para otras me sentiría bastante inútil, o por lo tanto me resultaría bastante más aburrido ejercer mi profesión. ¿Bien? Insisto, es una profesión humanística, comportamiento humano, y el ser humano es un ser social, y por lo tanto conocer tu historia en esta sociedad es relevante para muchas cosas, para todo el tipo de consulta. Yo lo podría aplicar en todos los niveles de intervención. ¿Por qué no lo aplico en todos? A veces por un tema de tiempo nada más, no porque no sea útil. Para faringitis también es útil conocer todo, la historia. Para la faringitis también voy a ser mucho más eficiente si conozco y eficaz si conozco la historia familiar, pero de repente no me da el tiempo para hacerlo con todos los pacientes y en todos los momentos. Hay momentos donde voy a estar obligado, casi desde el punto de vista profesional, de hacerlo para hacer buena medicina. Pero no te preocupes, Natalia, que nunca vas a tener problema. Yo recuerdo el video osteoarticular que tú hiciste, ese tipo de vínculo que tuviste con tu actor, así más o menos es el vínculo que se tiene con las personas en general, y no, en ese momento no hubiera sido llamativo en nada en que hubieras consultado algo acerca de la familia. No era el motivo, estábamos viendo el tema de si dolía o no dolía, pero para mayor naturalidad, para que el paciente se relaje, también sirve para muchas cosas. Cuando hay que hacer un estudio de familia, claramente es otra situación. Ahí hay que explicitar las razones de la intervención, para qué es, encontrar los objetivos en común del equipo de salud y de la familia para el abordaje de ese estudio de familia que se genera por una necesidad específica, ¿bien? Pero no para la atención permanente o cotidiana. Mónica, creo que querías hablar, ahí dice, o me equivoqué. Sí. No, sí. Bueno, Natalia, lo que pasa es que igual esto es una técnica y hay que ponerlo en práctica, así como aprendemos a hacer la exploración física, como ocultamos el corazón o pulmones, identificamos los ruidos, diferentes tipos, ¿verdad? También tenemos una técnica para poder hacer la entrevista. Entonces, si nosotros aplicamos esta técnica en la cual iniciamos una conversación preguntando al paciente, ¿no? ¿Con quién vive? ¿No? Una de las primeras preguntas que hacemos, ¿cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? Ya tenemos un poco un panorama, ¿verdad? Y hacer las preguntas clave en el momento cierto, en un timing. Eso nos va a ayudar a hacer más amenas la consulta y hacer más amenas estas preguntas y que el vínculo en la consulta se pueda formar para poder entender en qué etapa se encuentra este paciente y si tenemos que hacer este tipo de intervenciones o no. Entonces, es una técnica, de la misma forma como les mencionaba, de la exploración física, la exploración del paciente, de la familia, saber en qué momento se encuentra este paciente y dependiendo de los niveles de intervención, como decía el doctor Constella, nosotros tenemos diferentes tipos, ¿verdad? El mínimo énfasis o el gran énfasis que hacemos en la consulta y ahí vamos viendo cómo realizamos estas preguntas. Pero hay que practicarlo, hay que saber, lo más importante es saber que esto es importante y que no podemos dejarlo como que es algo irrelevante. Es muy relevante y para eso saber es importante. Sin Eso. duda, y en el mosaico vamos a hacer un poquito eso. Claramente en el primer mosaico ya no vamos a aprender que sean expertos en la intervención familiar. Vamos a ir haciendo ejercicios o resolución de problemas de acuerdo a la información que le vamos entregando en las clases previas. Pero así como en semiología, en los últimos mosaicos ya éramos capaces de poder enfrentarnos a cualquier tipo de paciente con cualquier tipo de enfermedad, esperamos que en los últimos mosaicos que vamos a desarrollar nosotros ya sean capaces de resolver problemas más complejos y a demostrar un poco cómo se puede hacer estas técnicas de trabajo diferentes, que significa este abordaje familiar, ¿bien? Que es lo que más nos gustaría que aprendiesen, o sea, sí que identificaran la relevancia, pero sobre todo que aprendieran a hacer las técnicas, porque si no, nos quedamos con que es importante, pero no podemos bajarlo a piso, ¿bien? No es fácil el manejo de las personas, del comportamiento, del intersticio, de estas relaciones, de estas emociones cruzadas que sean entre el médico y el paciente. No es fácil.
Pero esta técnica con práctica se desarrolla. El problema es cuando no practicamos. Si no practicamos, vamos a escuchar, vamos a entender la técnica, pero después no la vamos a poder utilizar. Es como la reanimación cardiovascular. Por algo, los cursos de reanimación avanzada tienen que repetirse cada cierto tiempo porque pierden su condición de que estamos capacitados en el área, porque si uno no practica, no va a servir saber la técnica. Yo con los internos suelo hacer la misma pregunta, y lo hice en un grupo no internado, el último jueves, le pregunté cuántas veces aplicaron ciertas herramientas que habíamos visto juntos en tercer año. Eran pocas. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentarnos a un conjunto de rotaciones después que tienen una marcada visión biomédica. Que ustedes ven las competencias y todo, va a decir todo biopsicosocial, pero no quiere decir que no haya una atención especial en eso, pero claramente no incita a aplicar estas técnicas, y sí premia y se centra en las técnicas más biomédicas. Por eso no nos sorprende después de que cuando salgamos repitamos o reiteremos aquellos que aprendimos a hacer de cierta manera, que nos resultan más cómodas. Entonces, yo no digo que no aprendan eso, apréndanlo bien, pero me gustaría que siempre sea con esta visión más holística y con estas técnicas que nos permiten entender mejor el comportamiento del ser humano que está frente a nosotros y poder tener mayor injerencia en esos comportamientos desde un punto de vista profesional. ¿Bien? Yo creo que eso es lo que el médico de familia lo hace particular, que es experto en eso. ¿Bien? Sí. Dile más. Es que me surgió una duda, ahora estaba viendo sobre las crisis, y es que es sobre el tema de la violencia intrafamiliar, porque mi pregunta va dirigida en de si eso se trata finalmente como una crisis o se trata como una ruptura, porque yo me imagino que tampoco la idea es como tratar de recuperar la relación de pareja. O sea, yo me imagino que va por el lado de tratar de rehabilitar a la víctima y al victimario, pero no continuar a la pareja, no sé si se entiende. Es una interesante pregunta. En principio, decirle que la violencia intrafamiliar claramente es una crisis vital no normativa, porque uno no puede esperar como norma que haya violencia en ningún lugar de la sociedad y menos dentro de la familia. El ciclo de la violencia lo conocemos y es justamente un círculo en donde tienden a repetirse ciertas condiciones y por lo tanto mantener vínculos luego que existe violencia intrafamiliar es difícil, no imposible. Porque ustedes sepan que la violencia intrafamiliar tiene distintos grados, todos son criticables, todos son problemas serios, pero claro, depende del grado de violencia que se haya ejercido, si es una violencia verbal o física, o qué tipo de violencia, o las veces que se ha reiterado, o las posibles intervenciones que se puedan hacer en ese grupo familiar, es posible que estas familias puedan mantenerse, ¿bien? Eso depende mucho de las posturas que tengan. Entonces igual depende del grado de la violencia. De la violencia. O sea, igual puede ir en pos de que se vaya en la resolución de la crisis, en romper el vínculo familiar, si es que la violencia es muy, muy cuática. La violencia no se puede aceptar, por lo tanto, si es que el vínculo familiar prosigue, es porque la violencia se acaba. O sea, si uno quiere ayudar a que esa familia se mantenga, lo ideal es ayudar a que puedan convivir sin violencia. Entonces, la clave ahí, por supuesto, es la intensidad de la violencia. Si hay violencia muy violenta, por decir física, es casi imposible que haya una continuidad de esa pareja. Pero otro grado de violencia, menores pudieran serlo más fácil, pero sobre todo, la clave ahí, que nos va a hacer posibilitar creer que esa familia puede continuar, que significa trabajar para que no exista más violencia, es la identificación por los dos integrantes de esa pareja del problema.
y la aceptación de la necesidad de ayuda y de que realmente quieran abordar el problema y que se note evolución en ese aspecto. Yo tengo una mala noticia. La violencia intrafamiliar es mucho más común de lo que uno quisiera ver. O sea, por lo tanto, si todas las parejas que tienen violencia intrafamiliar se separaran, había muy pocas parejas, porque algún grado de violencia, lamentablemente, sucede en alguna familia. Pero lo importante es identificar por parte de los integrantes de la pareja que eso está mal, que es un problema y que se debe abordar. Y que detrás de ese problema hay causales, hay historias personales, y que si uno realmente quiere ser ayudado, puede ser ayudado. De acuerdo a las distintas etapas de cada familia, las distintas realidades o historias que nos cuenten, puede que en algún momento, antes de esa reunificación o continuidad de esa vida como pareja, haya que tomar medidas cautelares, ¿cierto? Esperemos un poquitito, a ver cómo sigue. Yo no voy a permitir que prueben para que después aparezca una persona con un daño físico o una muerte, porque estoy tratando de mantener esa pareja. Por lo tanto, cada caso debe analizarse en forma individual, pero no hay una definición como que si hubo violencia intrafamiliar ya esa pareja no tiene más solución. O sea, no es un camino en que sigan juntos. No, puede ser un camino. Es difícil y depende de muchos factores. Y es una de las cosas que también nosotros tenemos que anticipar el daño y hablar de esos temas. Es muy interesante hablar con la familia de sus historias. ¿Por qué es importante hablar de sus historias? Porque si yo provengo de una familia donde hubo violencia intrafamiliar, tengo mucho más riesgo de ser violento. Entonces, si yo ya identifiqué eso y estoy en una etapa donde está formando una pareja, pongo sobre la mesa eso. Pongo todas las luces. Cuidado con esto. Necesitan ayuda ahora, antes de que la violencia se dé. ¿Cómo manejan sus conflictos? ¿Le ha levantado la voz? ¿Ha habido un portazo? ¿Se cortan el teléfono? O sea, pequeñas cositas, no esperar a que la cosa se ponga más compleja. Eso es importante. Lo mismo cuando me entero que hay abuso sexual. Lamentablemente un 35% de las historias familiares tienen algo de abuso sexual o violación. Esos temas hay que conversarlos. Si los ponemos sobre la mesa, si los conocemos, identificamos en el historial de la familia este antecedente, anticipamos el daño. Lamentablemente, un niño abusado es un potencial abusador en el futuro. Tiene más riesgo. Entonces también tenemos que trabajar en eso. Es muy interesante la pregunta que tú haces y también le da relevancia de por qué, como decía Natalia, tenemos que conocer la historia. Conocer la historia, o sea, ¿cuántas veces somos capaces de identificar abusos? Como todos los diagnósticos, se nos pasan muchas veces por encima. Y no nos damos cuenta como médicos, si no hacemos o no nos proponemos conocer un poco mejor la historia de nuestros pacientes. ¿Más preguntas? Bueno, yo quiero agradecerles porque tuvimos una tanda larga de preguntas y eso significa que hay interés. Creo que este interés ojalá se transforme en técnicas que ustedes aprendan y que puedan después aplicar con más o menor intensidad de acuerdo al nivel de intervención que estén haciendo, pero que no estén incapacitados de hacerlos por no tener la práctica suficiente. Que no les pase que cuando llegó el paro y que hay que intubar, estén mirando para el costado porque no practicaron mucho la intubación, a ver si habrá algún colega que intube antes y zafé. Acá pasa lo mismo, que no pase que estoy mirando quién me ayuda con esto, y que cómo se visualiza muchas veces en la consulta de un Cefam, por ejemplo, en que el paciente, no sé, está resfriado, se le cae una lágrima por el resfrío y ya lo deriva al psicólogo. O sea, o tengo un problema, psicólogo, trabajo social y ¡chuf! ¿Por qué? Porque eso, claro, son áreas de la profesión de la salud que se centran en su formación en resolver estos problemas. Ojalá podamos quedarnos, no quiere decir solamente nosotros, podemos apoyarnos en el equipo de salud, pero ser capaces de hacernos cargo de lo que le pasa a las historias de nuestros pacientes. No atemorizarnos, saber reaccionar. En semiología un poco jugamos en algunos de los mosaicos con situaciones un poco difíciles, pero situaciones difíciles son las situaciones de la vida, todo el abanico de posibilidades se nos va a enfrentar, se nos va a poner frente a nosotros en la consulta. Cualquiera de representación social puede ser que se siente hoy, mañana o pasado
frente a nosotros en la consulta. Y no sabemos por cuál es el motivo, y qué vamos a tener que hacer con esa persona para asesorarlo en salud, que es el rol del médico. Agradecerles, prepararse para el mosaico la próxima semana, van a recibir la instrucción durante la semana, y nos vemos, que ojalá que sigan avanzando las clases y sigan aprendiendo de otros temas también. Gracias Mónica, gracias Virginia, gracias a todos ustedes. Chao. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, profe. Profe, Chao. muchas gracias a vos.